¿qué tal? En el video del día de hoy vamos a mostrar cómo agregar un recibo de servicios públicos al registro de compras electrónico. Para ello, ingresamos a la opción correspondiente en nuestra plataforma Sol y al año y el mes que nos interese. Aquí vamos a la propuesta y vamos a agregar nuestro comprobante. Para ello debemos tener en cuenta que hay comprobantes que SUNAT propone automáticamente, como es el caso de las facturas o de los documentos de aduanas. Además, notas de débito, notas de crédito, entre otros. Sin embargo, el recibo de servicios públicos no es un comprobante que SUNAT proponga de forma automática, por lo tanto vamos a tener que agregar este documento. Para agregarlo, lo podemos hacer tanto de forma masiva, es decir, a través de un archivo externo, como de forma individual. Lógicamente, en este caso se recomienda hacerlo de forma individual porque solamente vamos a agregar un comprobante. Si tuviésemos que agregar 30, 40, 50 comprobantes de diferentes tipos, lo haríamos a través de un archivo externo, porque agregarlo de forma individual sería muy tardado. Pero en este caso, como solo vamos a hacer uno, no habrá ningún problema. Vamos a colocar para ello los datos del comprobante. Primero, la fecha de emisión, luego la fecha de vencimiento y luego el tipo de comprobante. Recuerda que la fecha de vencimiento resulta ser obligatorio para este tipo de documentos, porque el crédito fiscal será utilizado a la fecha de vencimiento o a la fecha del pago, lo que ocurra primero de ambos. Para otros documentos no resulta ser obligatorio, como por ejemplo para las facturas. Incluso si es que estas son al crédito, no resulta ser obligatorio colocar la fecha de vencimiento. Si la colocas, está perfecto, no está mal, está bien, pero no resulta completamente necesario. Para otros documentos, como declaraciones aduaneras, sí resulta necesario colocar la fecha de pago. En este caso, lo colocamos. Luego colocamos la serie. En el caso el recibo de servicios públicos sea electrónico, que debería ser, deberíamos colocar la serie iniciada por una S y luego la serie completa. En este caso yo estoy utilizando este documento de serie 651. Y luego colocamos el número. El año no lo vamos a colocar porque el año principalmente se utiliza para documentos de aduanas. En este caso es un recibo de servicios públicos, así que colocamos directamente el número. El número final, rango, no lo vamos a colocar tampoco, porque en este caso el número final rango se utiliza para consolidar comprobantes, es decir, en una sola anotación, tener un grupo de comprobantes mayor a 1, 3, 4, 7, 8 comprobantes que yo pueda consolidar. Lógicamente, esto no se debe hacer con estos documentos, porque esto principalmente está destinado para documentos que no nos van a dar derecho a crédito fiscal, como boletas o tickets. Luego vamos a identificar al emisor del documento, es decir, a la empresa distribuidora, con su número de RUC, para la cual yo también ya tengo la información preparada aquí. Apellidos y nombres, en el caso ser persona natural, pero en este caso es una persona jurídica. Así que colocamos la razón social. Y luego colocamos tanto la base imponible como el IGB. En mi caso, la base imponible de 64.41 y el IGB de 11.59. Debemos tener en cuenta acá el destino de la compra, es decir, la adquisición, la compra va a ayudar, va a promover, va a fortalecer alguna venta. Por eso se compra algo, para que esto probablemente ayude o fortalezca alguna venta, ya sea de forma directa, como comprar mercaderías, o de forma indirecta, como los servicios de electricidad o servicios de agua, que de cierta manera ayudan a mantener a la empresa. Para esto debemos identificar el destino. Esto es importante, pues si tus únicas ventas tienen IGB, por ejemplo, si vendes galletas siempre serán con IGB, entonces tu compra o los importes de tu compra, la base imponible, el IGB, irán directamente en esta sección, en las primeras, porque como vemos, base imponible e IGB destinado a operaciones grabadas. Sin embargo, si también vendes sin IGB o si tienes operaciones no grabadas, como por ejemplo operaciones exoneradas por estar en una zona especial, en un régimen especial, o por tener productos exonerados, tendrás que evaluar directamente en cuál le corresponde. Como podrás ver, tenemos base imponible e IGB repetida en 3 ocasiones. Pero lo que cambia es el destino. Destinado a operaciones no grabadas, esto no dará crédito fiscal. Destinado a operaciones grabadas y no grabadas, esto dará crédito fiscal en parte. Y destinado a operaciones grabadas, que sí dará completamente crédito fiscal.
En este caso lo voy a dejar en la primera sección porque sí dará crédito fiscal en su totalidad. Bien, del destino podemos hablar quizá en otro video. Ahora, colocamos la otra información relevante, como valor de adquisiciones no grabadas, impuesto selectivo que pueda ser deducible y el impuesto al consumo de bolsas de plástico también, y cualquier otro tributo o cargo que sea aplicable. En este caso, en el recibo de servicios públicos, no tenemos impuesto selectivo al consumo o impuestos al consumo de bolsas de plástico, pero sí tenemos un recargo adicional. En este caso particular, el aporte de acuerdo a la ley 28749. Debemos tener en cuenta que aquí tenemos dos recargos, o bueno, principalmente un recargo y una disminución. 0.94 el recargo y menos 4 céntimos la diferencia de redondeo. Es decir, voy a agregar 90 céntimos para llegar al importe final. ¿A qué me refiero? Que cuando lo sumado en las casillas anteriores, es decir, si sumamos todo lo anterior, base imponible IGB, no grabado, impuesto selectivo al consumo y bolsas de plástico, no suman el total del comprobante, es porque algún importe queda pendiente. Cualquier importe que se necesite para llegar al total del comprobante lo vamos a colocar en otros tributos y cargos. En mi caso, 0.90. Para llegar finalmente a los 76.90 que corresponda. Si bien es cierto, estos 76.90 se deriva de varios comprobantes, de varios montos e inclusive otros tributos y cargos están conformados por dos, en este caso lo vamos a netear simplemente para llegar al importe final. Repito, el monto total debe ser igual a la suma de todo lo anterior menos el impuesto selectivo al consumo. ¿Por qué? Porque el impuesto selectivo al consumo ya forma parte de la base imponible. Por lo tanto, aunque colocásemos un monto aquí, no influiría en la suma final. Así que colocamos el monto final, la moneda que corresponde, en este caso, lógicamente soles, y ningún otro dato más, porque documentos a modificar, en este caso, como podemos ver por aquí, principalmente son dados para notas de débito o notas de crédito. La clasificación de bienes y servicios son para aquellas empresas cuyos ingresos sean mayores a las 1.500 UITs. En este caso, directamente vamos a agregar la información. Guardamos y confirmamos. Debemos tener en cuenta aquí que el comprobante sea agregado de forma correcta. Si bien es cierto, aquí yo tengo una inconsistencia, la inconsistencia viene dado porque el comprobante está con un estado distinto activo o autorizado. Es decir, en mi caso, para plantear este ejemplo, estoy utilizando un recibo de servicios públicos que yo no debería utilizar. Por eso me sale que el documento no es válido, está con un estado distinto activo o autorizado. SUNAT ha detectado que el documento no es válido. En mi caso no hay ningún problema, porque mi intención era mostrar cómo se sube el recibo de servicios públicos, por lo tanto no tengo ningún problema con esta inconsistencia. Lo importante es que, por ejemplo, no tengamos otra inconsistencia aparte de esta. Lógicamente, en mi caso, al ser un ejemplo y al utilizar un recibo de servicios públicos que no debía utilizar, no tengo ningún problema. Sin embargo, ten en cuenta que si a ti te aparece esta inconsistencia, debes prestar mucha atención a los datos ingresados, porque probablemente, como a mí, este número, el número del comprobante, no es el correcto. De hecho, en mi caso, el número del comprobante no es el correcto, por eso me sale esa información. Así que, si es que te sale inconsistencia, verifica los datos que has ingresado. Por lo demás, vemos que los datos están correctamente colocados. Comprobante, recibo de servicios públicos, el nombre de la empresa distribuidora y los montos correctamente ubicados. Al igual que el CAR finalmente creado. ¿Correcto? Muy bien, con esto ya tenemos agregada la información del recibo de servicios públicos en nuestro registro de compras electrónico, con lo cual ya podríamos proceder a presentarlo si es que con eso sería más que suficiente.